vamos ahora sí con, como les dije, una entrevista. La entrevistada de esta ocasión es la doctora Elisa Blas Blas. Ella es odontóloga de profesión y bueno, su interés por encontrar los auténticos enigmas de nuestro pasado la ha llevado a recorrer todo el Perú, y no solo el Perú, sino también algunos de los principales enclaves alrededor del mundo. Ha participado con el escritor e investigador Giacomo Renato Longato en una docena de blogs sobre los enigmas del Imperio Inca y de la etapa pre-Inca también. Y también participó el año pasado en un documental próximo a salir sobre la Atlántida, sobre Atlantis, la ciudad perdida, que fue grabado en la península ibérica. Entonces, su interés desde siempre han sido los estudios de las civilizaciones que nos han antecedido, en especial lo que se refiere a la ya mencionada Atlántida. Hemos hablado de la Atlántida en programas muy anteriores, sobre todo en la edición para Lima Sur de Misterios al Anochecer, incluso cuando se llamaba Misterios al Atardecer hace tiempo atrás. Y es uno de esos enigmas que a mí me han fascinado desde que era un niño, y creo que lo he contado antes. Vi un documental de Jacques Cousteau, de este oceanógrafo ya fallecido hace muchos años, y pues yo era un niño pequeño y fue uno de, como se dice, de mis primeros enigmas favoritos. Bienvenida, doctora Elisa, bienvenida a Misterios al Anochecer. Buenas noches, Fernando, qué gusto de conversar contigo y estar también con tus oyentes, que seguramente también muy interesados en estos temas de larga data y que son atemporales, y sea el tiempo que van a ser muy fascinantes, ¿no? Así es. Coméntenos, doctora, un poco sobre su trayectoria a la búsqueda de estos enigmas históricos, y muy especialmente ahora en el campo de la búsqueda de la Atlántida. Así es, así igual como tú narrabas, mi fascinación por este misterio de la Atlántida. También desde muy niña, entre los 9 y 12 años, siempre me encantó la lectura, y me enteré de este libro, el cual leí con mucha, creo que en un verano después del colegio me terminé de leer y fue esto que me impulsó a preguntarme, ¿realmente existió? ¿Quién fue Platón? ¿Quiénes fueron realmente los impulsores de este mito, entre comillas, ¿no? Ahora sabemos que es algo histórico y no un mito. Y así que me fui adentrando más en la historia de todas las civilizaciones desaparecidas, no solo en el Perú, sino también en el exterior. Y me fui adentrando más en cómo que fue, de dónde salió esta historia. Y esa historia me llevaba a Egipto, donde los sacerdotes egipcios, Somogis de Sais y de Heliópolis, son los que narran esta historia. Y de esta historia es que toma Platón para hacer un libro, ¿no? Y ya, como sabemos, en esa época de Platón no existía la historia como palabra definida, sino que existía la logografía, que era una mezcla entre mito, leyendas e historia. Así es. Sí tenía que verla, era un hecho histórico que se había narrado. Teníamos los nombres de los sacerdotes egipcios que cuentan a Solón, que por cierto es el pentabuelo de Platón, que cuentan esta increíble historia de esta civilización maravillosa que pereció en un día y una noche, producto de un cataclismo, ¿no? Así es. A mí me sorprende bastante porque, como mencioné, también cuando yo era niño, en los 90, pues vi este documental de la búsqueda de Atlantis, de Jacques Cousteau. De ahí permaneció dentro de mi imaginario personal durante muchos años, y dentro de otros temas que también me han apasionado en el mundo de lo que comúnmente se conoce como los enigmas y misterios. Y ha sido en estos últimos años donde ya he estado viendo que se está realizando una búsqueda
que no contempla a la Atlántida como un mito, como una leyenda o como una historia, digamos, que busca dar un mensaje moral o de algún tipo, ¿no? Sino que realmente tuvo una base histórica y bueno, han habido distintos puntos del mundo en los que se le ha intentado buscar, ya sea en la zona del Caribe, otros incluso como el propio documental que mencioné de Cousteau, lo relacionaba con la isla de Tera o Santorini, como es más conocida, cerca a Grecia, ¿no? Y estuve también en comunicación, y a eso me refería hace algún tiempo atrás, por ejemplo, con Giorgio Díaz Montejano, quien postula que se encuentra mucho más cerca, ni en el centro del Atlántico, ni en el Caribe, ni tampoco para otros lados, sino muy cerca de lo que actualmente es la península ibérica, y por eso también me interesó muchísimo la propuesta que usted tiene, las investigaciones y los descubrimientos que se están haciendo en el suroeste de la península ibérica. Por favor, coméntenos sobre esto. Sí, ese tema es bien interesante, ya que como bien dices, cada vez vemos que de mito no tenía nada, y más personas, más agrupaciones, más científicos se preocupan por la búsqueda histórico-científica. Sí es cierto, la Atlántida la han colocado casi en como 20 lugares distintos, pero me parece que es por una falta, más que nada, de una lectura minuciosa de los libros de Platón, ya que Platón menciona exactamente las características de dónde se encuentra dónde se encontraba esta gran civilización. Entonces, sí, la postulación del maestro Díaz Montesano es muy interesante y lógicamente es muy respetable, ya que él tiene una trayectoria increíble, con más de 30 años de búsqueda incansable de la verdad sobre este tema, tanto así que le llevó a escribir más de 30 libros, ¿no? Yo tengo casi todos sus libros, dicho sea de paso. Físicos tengo el Atlantic Racing, que es el documental que hizo con el National Geographic, que también fue muy interesante. Tengo el inicio, todo esto que es la Atlántida, Egipto, que es las fuentes egipcias de la historia de la Atlántida, y los demás la tengo en PDF, y es una recopilación muy, muy interesante, y de verdad mis aplausos a él por tan ardua labor, ¿no? Y que ojalá que algún día sea pues reconocido su labor. Así igual él, hay muchos investigadores españoles. ¿Por qué me fui más a la parte española a buscar esto? Porque ¿quién más que alguien que vive en España para adentrarse en los misterios que dejó Platón? Porque tienes el territorio donde Platón indica que se encontraba la Atlántida. Uh-huh. Platón dice claramente que le dicen Nesos. Nesos se puede utilizar igual para isla como para península. Así que puede haber sido tranquilamente la península, pero nombra claramente que está cerca al estrecho de Gibraltar, a las columnas de Hércules. Uh-huh. Que se puede ver, o sea, dice protoestomatos quiere decir a la vista de, o sea, no tiene que quedar muy, muy lejos, la puedes ver desde esa distancia. Entonces, tantos investigadores que han pasado pues por la historia de Atlántida, ¿no? Athanasius Kirchner, el mismo Ignacio Donnelly y muchos más, que ya tenían un tema ya más relacionado con la teosofía, porque eran seguidores de Madame Blavatsky. Entonces nos alejaba un poquito más de las fuentes histórico-científicas. Entonces quise centrarme en la Atlántida de Platón, histórico-científica. Respeto mucho el tema teosófico y todo esto, que también es muy, muy aplaudible, todo este tipo de investigación. Pero yo me centro en esto porque con la tecnología que tenemos ahora podemos llegar a rastrear todos los puntos que nos dio Platón. Sí, y así es. Entonces no solo me llevó a estudiar el tema de las investigaciones de Giorgio Díaz Montesano, sino también un tema muy interesante que nos propone el arquitecto Miguel Pérez Sánchez Pla, uh-huh.
debido a una tesis doctoral, él hizo una reconstrucción virtual de la Gran Pirámide, que le llevó a hacer 2 libros, y que ya está el tercero. El que tengo yo es La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida, de los números que tienen su correspondencia con palabras, tiene mucho significado en lo que es la narración de la catástrofe de Atlántida, ¿no? Entonces eran muchos temas, muchos investigadores que me llevaban a acercarme más al tema de la Atlántida en la península ibérica. Que decidí hacer personas, porque no solamente hay que leer, sino que también hay que estar en el lugar y saber qué sientes en el lugar. Yo soy de las personas que creen mucho en lo que sientes cuando estás en un lugar, y a lugar de las primeras manos de las personas que están ahí. Me fui a Egipto a corroborar muchos datos. En ellos, en el templo de Edfu, se encuentra la narración de esta catástrofe. O sea, fue cierto lo que le dijeron a Solón. Tanto así que después de Platón, Proclo se va justamente a Egipto para corroborar la historia de Platón, ¿no? Y ahí Plutarco. Y muchos otros estudiosos como Diodoro Sículo, Homero, Herodoto, ya hablaban de la Atlántida. O sea, es falso cuando se dice que Platón fue el único que mencionó la Atlántida. Y después me fui para la península ibérica, para Sevilla, Madrid, Sevilla, me acerqué a Tarifa, que es la parte más cercana a Marruecos, que es Tarifa. Crucé el mar para llegar hasta cerca del estrecho de Gibraltar, que es en el puerto de Tangier, en Marruecos. Y claramente de Tarifa se puede distinguir las columnas, el estrecho de Gibraltar. Entonces, sí era cierto que se podía ver desde aquel lugar, desde aquella ubicación, de haber estado ahí de esta civilización tan grandiosa como la Atlántida, se podía observar el estrecho de Gibraltar. No solo eso, sino que detrás de esta masa de tierra que pudo haber existido y que desapareció en un día y una noche, atrás tenemos el mar Atlántico. ¿Y qué dicen los papiros egipcios y en mapas egipcios? Que la isla del trono acuático de los dioses quedaba delante del mar verde azulado de aguas frías, cuya extensión ni siquiera Osiris conocía. Wow. O sea, ellos no sabían ni siquiera que existía tierra después de eso. Por eso es que queda tachado la localización Bolivia, ¿no? Que es lo que nos han dicho también. Bueno, y bueno, son todas estas cosas que a mí me apasionan mucho y que fui descubriendo y entrando de lleno, ¿no?, en este tema. Así es. Digamos, entonces se trataría de una isla o bueno, una extensión de tierra hoy sumergida que estaría ubicada muy cerca, hasta tiempo histórico evidentemente porque estuvo habitada y fue sede de una civilización, muy cerca de lo que actualmente son las costas del suroeste de España, el Golfo de Cádiz y el norte de Marruecos, ¿no?, en donde curiosamente también hay unos montes llamados Atlas, y yo no creo en las coincidencias, mucho menos en las lingüísticas. Entonces, sería eso. Y justamente una de las cuestiones que llamaba la atención es cuando mencionan la forma de la capital de la Atlántida con una especie de anillos concéntricos. Y justamente lo que a mí más me hizo abrir los ojos de emoción ante este enigma que para mí estaba redescubriendo, es cuando se menciona, y también me lo dijo Giorgio Díaz Montejano, y también lo vi en distintas noticias, que en el suroeste de España justamente hay varios emplazamientos antiguos, enormes, ciudades que tienen forma de círculos concéntricos, 3 círculos, 4 círculos, y también la aparición de este motivo en arte de esa zona y en arte del norte de África. Entonces,
a algo apuntan. Para usted, digamos, alguna de estas ciudades que están descubriéndose al sur de España, ¿sería la Atlántida, o la Atlántida estaría, como bien mencionamos, ya sumergida y hay alguna prueba de que se encuentre bajo las aguas? Yo pienso que quedó en la mente colectiva esta gran civilización, y que fueron repitiendo sus construcciones. Lo que me mencionas del maestro Giorgio Diamondesano, sí, en Jaén justamente se encuentra la mayor megalópolis, por así decirlo, que hasta ahorita no sé por qué todavía no le dan ese nombre, sino que le dan un nombre de pequeño asentamiento, cuando es el más grande que se ha encontrado hasta ahora por su extensión. Marroquíes Bajos, tengo entendido. Exacto. Entonces, esto tiene círculos concéntricos. Ahí, en varias partes de la península ibérica vemos este tipo de construcciones. Tuve la oportunidad también de ir a otros lugares de la península ibérica. No puedo decir exactamente los lugares porque eso va a salir en un próximo documental que están realizando el investigador Michael Martínez junto a su equipo de Vibe Feeling, que el director es Jesús, se me olvidó el nombre ahorita, pero Jesús y la novia es Cristi. Están haciendo un gran trabajo de 2 años de investigación profusa sobre este tema, y que también es muy respetable su posición, pero de todos estos puntos que todos dicen está aquí, está aquí y está aquí, yo pienso que si todos se reunirían llegarían a un consenso, ya que, como bien menciona Platón, Poseidón tuvo 5 pares de hijos, y a cada uno le dio un reino. El principal reino, la necrópolis, la circular perical, se lo dio a Atlas, el primer hijo, el primogénito. El segundo a Gadeiro, que en el lenguaje de griego era Eumelo, que ahora es la actual Cádiz. Ya está. Y las demás fueron repartidas. Como bien dijiste, en Marruecos se encuentra el monte de Atlas, y ellos tienen la historia de que su rey mítico, como dice, mucha coincidencia, ¿no? Entonces, este imperio, esta civilización fue expansionista. Como toda civilización expansionista, o casi todo pues el Mediterráneo, hasta incluso llegar a Egipto. Incluso los egipcios, en una parte, después que hay una guerra entre los ecrópidas con los atlantes, y ellos agradecen a los griegos por haber derrotado a los atlantes, porque si no ellos hubiesen sido también conquistados. Y es bien importante esto porque esta guerra, y justamente se nombra todavía los reyes, y estos reyes son reales, son Cécrope, Erecteo, Eritonio y Sitón. Entonces ellos son reales, está mencionado en varios escritos, pero fue 1500 años antes. Entonces se dice que la Atlántida se desapareció 9000 años antes. Entonces ahí hay una incongruencia, ¿no? En mi humilde opinión, yo pienso que, al igual que Troya fue encontrado, el Troya 7, encontraron 10 Troyas, en el cual el Troya 7, el de quien era el Troya de Homero, también pudo haber resultado esto, porque en las narraciones se dice que más o menos empiezan igual tu civilización, igual los ateneos con los atlantes, 1000 años antes de Solón, que sería a nuestro tiempo unos 11.500 años. Uh-huh. Entonces, esto es interesante porque quiere decir que hubieron varias destrucciones, varias catástrofes, porque después de la guerra que tuvieron los atenienses con los atlantes, se destruyó tanto Atenas como la Atlántida, porque después de este gran cataclismo, un terremoto, ya que la península ibérica es propensa a los terremotos, y los geógrafos ya han postulado por lo menos unos 7 terremotos muy intensos a lo largo de la historia. Y uno de los últimos fue justamente hace 1500 años antes de lo que nos narraba Solón. Uh-huh. Que digamos, contándolo desde el tiempo presente, sería ¿cuántos años desde hoy? Digamos, desde el 2000 después de Cristo.
1500, porque antes de Cristo son 1500 años antes. Ah, ya, ok. Sí, lo digo porque... siempre se dice 9000 años antes, pero contando 2000 son 11.000, 11.500 con el nacimiento, cuando se le dijo a Solón, porque Solón estuvo en Egipto 600 años antes de Cristo. Ah, ya, sí, lo digo, es muy bueno aclararlo porque, bueno, dentro de, como usted bien mencionó, los que hablan de la Atlántida basándose más en cuestiones esotéricas o, por ejemplo, en las supuestas videncias de Edgar Cayce y otros, muy aparte de diferencias en cuanto a la ubicación respecto a la que daba Platón, también empezó a extenderse la supuesta cronología hacia atrás en el tiempo, ¿no? Como si se tratara de una civilización, primero, súper avanzada, y segundo, súper avanzada en una época en la que el resto de la humanidad estaba poco menos que empezando su travesía. O sea, decían, fue hace 10.000 años antes de Cristo, fue hace 12.000, ya rozando los últimos periodos glaciales, y esto era quizá... Ajá. Político, estamos hablando que empezaron estas civilizaciones. Ahora, yo digo otra cosa, agregando algo más a esta puntualización, es que si la civilización, nuestra Tierra, el planeta en sí, ya tuvo 5 catástrofes muy grandes que tenemos hasta ahora reconocidos, que la primera destruyó 70% de la vida sobre la Tierra, la segunda catástrofe 80%, la tercera casi 100%, la cuarta el 85%. Entonces, nosotros no podemos negar nada todavía, porque la ciencia, aunque nos creemos muy desarrollados, estamos en pañales. Sí. Estamos en pañales y estamos comenzando a escarbar el pasado. Antes se decía, no, Mesopotamia, eso es lo más antiguo, no vamos a encontrar más. 4.000 años antes de Cristo, no hay más. Se encontró Göbekli Tepe, Karahan Tepe, que el alemán que lo encontró lo dató en 17.000, pero como nuestras autoridades, la parte oficialista, son un poco más tímidos, lo han puesto en 11.000, 10.000 años. Bueno, ok, pero es más que Sumeria. Entonces, así vamos encontrando que tal vez los lugares que pensábamos que tenían 4.000 tenían más. Y aparte de esto, yo te pregunto una cosa, Fernando, y a todos los amigos que nos están escuchando, si en estos momentos ocurre una catástrofe a nivel global, ¿qué pasa? Todos los sobrevivientes, ¿dónde nos vamos? A refugiar a las cuevas, ¿verdad? Así es. O sea, todas nuestras computadoras, celulares no existen. ¿Cuál es nuestra manera de poder preservar algo? Agarramos una tiza, algo que encontremos ahí, y comenzamos a dibujar. Entonces, esos dibujos que se encuentran en las cuevas también han sido datados, y en la península ibérica se han encontrado en varios lugares. En la frontera de Jimena de la Frontera hay unas cuevas donde se han encontrado ya barcos, caballos como flotando en el agua, y que esta pintura roja está datada en 6.000 o 7.000 años por lo menos. Y detrás, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos tenido muchas catástrofes y hemos tenido reinicios. Sí. Tal vez esos 9.000 años, donde iniciaba esta etapa de los Atlantes, era un reinicio, nuevamente, después de una catástrofe. Y después, 1.500 años antes de Cristo, hubo otra, que tanto acabó con los atenienses como con los atlantes. Los atenienses en tierra y los atlantes en el agua. Así es, y esto es muy interesante porque sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención, sé que no soy el único, por supuesto, cuando alguien se pone a ver el arte rupestre. De hecho, causó mucho escepticismo cuando se encontraron ciertas pinturas rupestres muy, muy elaboradas, justamente en Francia, en la península ibérica también, y dijeron, esto tiene que ser pues algo falso, porque son demasiado perfectas para unas personas que estaban literalmente viviendo en cavernas, no conocían la arquitectura, la cerámica, nada, fabricaban pues puntas con las rocas más duras que encontraban. ¿Cómo es que podían tener un pensamiento abstracto tan elaborado y hacer pues este tipo de, como en las cuevas de Lascaux y otras? Entonces
muy probablemente se trate de, como bien se está mencionando, de remanentes, ¿no? Personas que venían de una cultura más refinada, que había sido diezmada, y simplemente con lo poco que podían encontrar dentro de lo natural que les rodeaba, carbón, etcétera, plasmaban algo, quizá como una señal para el futuro, ¿no? Todos queremos trascendencia, como diciendo, miren, ha habido algo de civilización para quien lo pueda entender más allá, y así quedó. Sí, y mira qué tan inteligentes eran que lo grabaron en piedra, que es el único material que no se destruye. Así es. No como nosotros que tenemos cuadernos, libros, y que hay un cataclismo, y hemos visto ahora los huaicos que hay actualmente, destruyen todo. Un cataclismo destruye todo, no queda nada, ni un lapicero. Entonces, yo pienso que hubo civilizaciones más atrás. Sí, mira que tenemos acá mismo Perú lo de las piedras de Ica. Sí. Y en el mundo entero también otras alusiones a que hubo civilizaciones desarrolladas, otro tipo de humanidad, con otro tipo de conocimiento. Incluso nuestros antecesores, todos tenían una concepción de la inteligencia diferente a la nuestra, ¿no? Porque ellos utilizaban los recursos naturales para no dañarlos, o sea, todo lo que encontraban, no como nosotros que estamos destruyendo el planeta. Entonces lo de la Atlántida se dice, ¿no?, que como fueron expansionistas fue como un castigo, ¿no? Pero más que un castigo, pienso yo que son las leyes cíclicas de la vida, que todo vuelve a empezar. Entonces se cierra un círculo, pasa otro, y hay una destrucción y hay una creación nuevamente. Así como si hubiera pasado a la historia de nuestra tierra, ¿no? Sí, definitivamente el cambio es constante, y lo más extraño en realidad en la historia del mundo y de la propia humanidad no es el periodo de calma. Eso no es, digamos, mejor dicho, lo raro es el periodo de calma. Lo constante es el cambio, la transformación, ya sea por vía natural o también por vía de los desaciertos humanos, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una noticia que en un paraje muy alejado, en unas islas que corresponden, si no me equivoco, al Brasil, habían encontrado que debido a la intensa actividad geológica que hay ahí, habían llegado pues restos de plástico, de los desechos que generamos como sociedad, y se habían ya prácticamente apelmazado como si fuera un nuevo tipo de roca, ¿no? Y también esto se ha visto cosas parecidas de rocas que están conformadas por desechos de explosiones atómicas, como las desgraciadamente ocasionadas en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos dejando ciertas huellas, no de las mejores, que podrán ser vistas para una futura humanidad que llegue después de nosotros, pero es cierto que las más visibles, como nuestra tecnología, nuestros transistores, nuestros papeles, todo eso va a volver a la tierra de la cual salió. Y sí, es cierto, lo que permanece en roca es, como quien dice, esta civilización actual puede desaparecer, pero las pirámides seguirá ahí probablemente. Los monumentos a nivel mundial que están en piedra, que siguen manteniéndose orgullosas, erguidas, seguirán ahí, y nosotros quedaremos como algo más que pasó en la historia, porque no somos una civilización inteligente. Eso no lo somos. Nos creemos muy inteligentes, pero no lo somos. Y somos muy arrogantes. Y ese es otro problema. Pensamos que lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Hay que ser humildes y hay que tener la mente abierta y pensar que el conocimiento, la historia y todas las verdades recién están en pañales. Estamos arañando la historia. Y estamos en búsqueda. Incluso cuando te decía que cuando se decía que la humanidad no pasaba como civilización de 4.000, 5.000 años, había en la década de los 70 una arqueóloga inglesa o americana, Jan Steen McIntyre, que estaba haciendo un trabajo en Puebla, en México, y dató una serie de artefactos que encontró bajo tierra en 250.000 años, con una de pruebas. Pero como
era imposible para el oficialismo, acabaron con su carrera y acabaron con su vida, porque nunca más fue contratada en ningún lugar, y acabó su carrera en ese momento. Pero 40 años más tarde, en Rusia se descubrió a este hombre congelado, no recuerdo el nombre, datado pues 200.000 años antes. Entonces estamos viendo de que muchas veces eso es lo que nos retiene, ¿no? Nos retiene, queremos cerrar los ojos y queremos que solamente lo que nos han enseñado es la verdad, y no es cierto. Uh-huh. Así es, y justamente en el caso no solamente de la zona mediterránea, de España, con estos descubrimientos, sino también en el caso de Perú, se ha tenido que ir retrasando el inicio del reloj de la civilización humana, como yo también lo estudié en la primaria en los 90, te hablaban de la cultura de Chavín y un poquito del precerámico, ¿no? Pero muy tímidamente, y ahora ya se habla sin tapujos de Caral, pero hubo que lucharla para que aceptaran que realmente era una civilización en ese tiempo tan lejano, y se dice que aún queda más bajo las arenas del desierto, en las selvas, en las altas cumbres, que cuando se descubra igual va a tener resistencia de la arqueología y la historia oficial, pero al final la verdad siempre es lo que más pesa. Así que tanto eso aquí como el tema de la Atlántida allende los mares, pues van a ser, estoy seguro, gran noticia que será estudiada en el futuro por las nuevas generaciones. Eso es verdad, y yo creo que cada vez estamos más cerca de encontrar y resolver estos enigmas. Como te digo, hay muchos investigadores, tanto se sigue el interés ahora sí científico histórico de la Atlántida, que el año pasado, julio del año pasado, en España se dictó un curso de verano sobre la Atlántida. Wow. Con exponentes de primer lugar dentro de los Giorgio Díaz Montesano y otros catedráticos que eran geólogos, historiadores. Entonces imagínate, ya estamos abriendo los ojos, se está encontrando muchas pruebas, ya no podemos seguir negándonos. Ya se está abriendo esta puerta, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir es un mito? Cuando el mismo Platón en sus diálogos menciona que se trata de una historia verdadera, y lo menciona 3 veces. Entonces no estamos hablando de una persona pues X, estamos hablando de un filósofo griego que tuvo su escuela platónica y que fue muy bien reputado, y tomó los apuntes de Solón, y Solón tampoco era un cualquiera. Solón era uno de los 7 sabios de Atenas, y de los 7 sabios era el más sabio. Entonces, sí, lamentablemente falleció antes de terminar su escrito que había escuchado de los sacerdotes de Egipto, pero sí, este mero apunte, Platón ya lo adornó, ¿no? Con sus lujosos palacios y estas grandes murallas, que decía que tal vez pues, lo puso de Julio, ¿no? Pero no podemos negar lo escrito que sí fue cierto, ¿no? Así es. Doctora Elisa, quiero agradecerle por su participación en este programa. El tiempo en radio es corto, y definitivamente cuando los temas son tan interesantes, tan novedosos, se vuelve aún más corto. Quiero agradecerle y pues espero que en una próxima ocasión pueda volver a contar con ustedes Misterios al Anochecer. Encantada, Fernando. Muchas gracias por la invitación, y decirle a los amigos que espero que haya sido de su agrado, sigan en esta búsqueda incansable de la verdad. Me alegra mucho a todos los que están escuchando, porque sé que también están en este camino, y recuerden que el conocimiento es claro para el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Un abrazo a todos y hasta la próxima oportunidad. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Ha sido, queridos amigos, la doctora Elisa Blas Blas hablándonos no solamente sobre el tema de la Atlántida, que es lo que en un primer momento habíamos dicho, sino también una reflexión sobre los orígenes, el pasado desconocido de la humanidad. Ustedes se dan cuenta, cuando tratamos de recordar cómo hemos sido nosotros de niños, ya lo recordamos cuando tenemos 30 y tantos, como en mi caso, 20 y tantos, 40 y tantos, con ciertas interferencias, con ciertas cosas que cambian. Cuánto más es cuando la humanidad trata de recordar cómo fue su propia historia hace 500, 1000, 2000 o 10.000 años.
Así que pues siempre hay que mantener en la medida de lo posible las tradiciones y también prestar atención a las aparentes leyendas y mitos. Ha sido Misterios al Anochecer para este fin de semana en la edición amazónica, la edición que llega a Lamas, Tarapoto, toda la zona del Bajo Mayo y aún más allá. Un amigo, Fernando Chapi Martínez, se despide. Ya saben, me pueden encontrar en Misterio Infinito Perú. Misterio Infinito Perú en YouTube y también en Instagram, y cada sábado me encuentran a las 7 de la noche. Cuando hay fútbol puede ser a las 8, pero por ahí nos estamos acomodando a través de Estación Lamas 96.3. Dios los bendiga y hasta el próximo sábado. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas.